Hay una frase que he escuchado miles de veces desde que llegué a España. La he escuchado en Madrid, la he escuchado en Valencia, la he escuchado en Sevilla, la he escuchado en pueblos pequeños y en ciudades grandes. La he escuchado en comidas familiares, en reuniones de amigos, en entrevistas y en comentarios de YouTube. Prácticamente en todas partes. La frase es esta: a mí da igual lo que piense la gente. Y después de 6 años viviendo aquí, creo que puedo decir algo que quizá resulte incómodo. No es verdad. O al menos en tan verdad como nos gusta pensar. Porque si realmente no nos importa la opinión de los demás, muchas personas vivirían de una forma completamente distinta. Tendrían otro trabajo, vivirían en otro lugar, se divorciaran antes, tendrían hijos antes o no los tendrían nunca. Cambiarían de profesión, empezarían proyectos que llevan años posponiendo. Dirían cosas que ahora callan. Y quizá por eso este tema me parece tan fascinante. Porque cuando más observaba España, más me daba cuenta de que la presión social no ha desaparecido. Simplemente se ha vuelto más sofisticada. Y hoy quiero hablar precisamente de eso. Pero antes, si te interesan este tipo de reflexiones sobre España, la cultura y todas estas cosas invisibles que normalmente no vemos, suscríbete al canal. Y ahora sí, vamos a hablar de la mayor mentira que los españoles cuentan sobre sí mismos. Hay algo curioso. En España está muy bien visto parecer una persona relajada, no obsesionada, no demasiado rígida, no demasiado controlada, no demasiado intensa. Es una imagen cultural muy potente. La idea de alguien quien vive y deja vivir, que hace lo que quiere, que no necesita aprobación, que no está pendiente de los demás. Y sinceramente creo que esa imagen contiene una parte de verdad. España es bastante más flexible que muchos países, bastante más tolerante, bastante menos rígida que otros lugares donde he vivido. Pero una cosa es ser más libre y otra cosa distinta es ser inmune a la presión social, porque son cosas diferentes y a veces la confundimos. Voy a proponerte un pequeño experimento. Imagina que mañana te garantizan algo imposible, que nadie te va a juzgar, nadie, ni tu familia, ni tus amigos, ni tus compañeros, ni tus vecinos, ni las redes sociales, ni siquiera la gente que más quieres, nadie. Y ahora pregúntate, ¿qué cambiarías? No lo que cambiarías dentro de 10 años, no, mañana. ¿Qué cambiarías mañana? Hay personas que no cambiarían nada, pero sospecho que son menos de las que creemos. Porque cuando hacemos este ejercicio, empezarán a aparecer cosas interesantes. Quizá dejarías un trabajo, quizá empezarías otro proyecto, quizá te mudarías, quizá terminarías una relación, quizá comenzarías una, quizá reconocerías algo que llevas años ocultando. Y si aparece algo, significa que la opinión de los demás sigue teniendo más peso de que pensabas. Creo que una de las fuerzas más potentes en España no es la presión por ser exitoso, es la presión por ser normal. Y esto me sorprendió mucho, porque venía esperando encontrar una sociedad mucho más individualista. Pero con el tiempo descubrí algo distinto. Aquí la palabra normal
tiene un poder enorme. Observa cualquier conversación. Es un chico normal. Quiero una vida normal. Eso no es normal. La palabra aparece constantemente y eso no es casualidad, porque detrás hay idea muy profunda, la idea de que existe una forma razonable de vivir y cuanto más te alejas de ella, más explicaciones tienes que dar. No te prohíben nada, nadie te obliga, pero empiezan las preguntas, muchas preguntas. Y las preguntas son una forma muy elegante de presión social. Voy a contaros una historia. Le cambiaré el nombre. La mimosa Marta. Marta tenía un trabajo estable, buen sueldo, contrato fijo, todo perfecto. Un día decidió dejarlo. Quería montar un negocio propio, nada extravagante, nada irresponsable, simplemente otra vida. ¿Sabéis qué fue lo más difícil? No fue el dinero, no fue el miedo, fue explicarlo. Explicarlo una vez, explicarlo 2 veces, 10, 20, porque cada conversación parecía una auditoría. ¿Estás segura? ¿Y si sale mal? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si la estabilidad? Al final Marta me dejó algo que nunca olvidé. Parecía que tenía que defenderme por querer algo distinto. Y creo que muchos españoles se reconocerán en esto. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la relación con el éxito. Porque oficialmente todo el mundo admira el éxito, pero no cualquier éxito. Existe una condición. Tienes que seguir siendo uno de nuestros. Recuerdo una cena, había un hombre hablando durante 20 minutos seguidos de sus inversiones, de sus propiedades, de lo mucho que ganaba, de lo bien que le iba. Cuando se fue, alguien dijo, sí, pero es un poco pesado. Y todos se rieron. Me pareció fascinante, porque el problema no era el dinero, era otra cosa. Lo que estaba castigando era la sensación de superioridad. Como si la sociedad dijera, puedes triunfar, pero no olvides dónde estás. Hay otro aspecto de que se habla poco, la familia. Muchos españoles creen que toman decisiones completamente autónomas, pero luego observas cómo funcionan ciertas conversaciones familiares y descubres algo interesante. La opinión de la familia sigue teniendo muchísimo peso, más que en muchos países del norte de Europa. Y eso tiene cosas maravillosas, porque significa apoyo, protección, redes de ayuda, sentido de pertenencia, pero también significa otra cosa, que algunas decisiones nunca son solo tuyas, porque afectan emocionalmente a muchas personas. Y cuando una decisión afecta emocionalmente a muchas personas, aparece presión, aunque nadie la llama así. Y aquí llegamos a la parte más interesante. Creo que los españoles no mienten cuando dicen que valoran la libertad. La valoran. La diferencia es que también valoran muchísimo las relaciones. Y muchas veces esas dos cosas intentan en conflicto, porque ser completamente libre significa asumir que algunas personas no entenderán tus decisiones. Y mantener todas las relaciones intactas significa a veces renunciar a una parte de esta libertad. Por eso la mayoría vivimos negociando, no solo en España, en Rusia también. La diferencia es que en España esa negociación suele ser más invisible, más emocional, más sutil. De hecho, esta fue una de las cosas que más me sorprendió mientras escribía mi libro. Yo pensaba que estaba escribiendo sobre los españoles y poco a poco me di cuenta de que estaba escribiendo sobre todos nosotros. Porque la pregunta no es cuánto te importa la opinión de los demás. La pregunta es cuánto de tu vida
has construido alrededor de ella sin darte cuenta. Por eso el libro no intenta explicar cómo son los españoles, intenta ofrecer una mirada externa para que podamos ver cosas que normalmente permanecen invisibles. Porque cuando una regla cultural se vuelve visible, deja de controlar nuestras decisiones de forma automática. Y eso da más libertad. Así que quizá la mayor mentira que los españoles cuentan sobre sí mismos no es que les importe la opinión de los demás. Eso nos ocurre a todos. La verdadera mentira es pensar que ya somos completamente independientes de ella, porque las influencias más poderosas no suelen ser las que vemos, suelen ser las que consideramos normales. Y precisamente por eso son tan difíciles de cuestionar. Déjame una pregunta en los comentarios. Si mañana nadie pudiera juzgarte por nada, ¿qué cambiarías en tu vida? Creo que las respuestas serán mucho más interesantes que el propio video. Y si te ha gustado esta reflexión, suscríbete al canal. El enlace a mi libro encontrarás en la descripción de este video. Este era Spanish Saga, me llamo Irina y hasta la próxima. Chao, cacao.